Hola, santos y santas, amigos y amigas, qué bueno otra vez poder estar aquí leyendo la Biblia, qué bueno. Y siempre lo aprecio, amigos, porque quizás un día no es que sea negativa, no, para nada, pero nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros no sabemos, o sea, tenemos muchas bendiciones y quiero agradecerle a Dios las bendiciones, quiero ser agradecida, apreciar, porque quizás un día ya no se pueda, ¿no? A veces pasan cosas, y no que sea trágica, no. Pero siempre agradezco poder aquí estar leyendo, compartiendo esta lectura. Ojalá que ustedes puedan escuchar. Sé que algunos poquitos escuchan, quizás no todos, pero no todos los días, pero algunos días, así que al menos eso es una alegría para mí, es una alegría, ¿ok? Para seguir haciendo esto. Bueno, voy a leer Lucas 7, dice, cuando Jesús terminó de dirigir esas palabras al pueblo, entró en Capernaum. Allí el siervo de un centurión, muy estimado por su señor, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con fervor diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaban cerca de su casa, el centurión envió unos amigos a decirle, Señor, no te incomodes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni aún me tuve por digno de ir a ti, solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque aún porque aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Poco después, bueno, vamos a hablar un poquito del primer milagro de este capítulo. Ahora, este capítulo, amigos, pienso, ¿no? Que no necesita tanta explicación, es bastante obvio, bastante claro, pero no cae mal enfatizar, ¿no? Este capítulo son todos milagros, milagros, milagros de Jesús. Bueno, al final hay una respuesta que Jesús le da a los seguidores de Juan el Bautista, porque aquí ya desde hace algún tiempo, desde el capítulo 2, ¿no? Desde ya hace varios capítulos atrás, Juan el Bautista está en la cárcel, pasándola muy mal, injustamente en la cárcel, ¿no? Entonces, este capítulo son milagros, 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 y la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan. Okay. Pero este gran milagro, ¿qué pasó? Un siervo de un centurión. Ahora, un centurión es ¿cómo se dice? Romano, ¿no? No es judío, pero su siervo era judío. Entonces, este centurión se nota que quería a su siervo, o sea, quería que su siervo esté bien, ¿verdad? Quería que su siervo esté bien. Entonces se comunicó con los líderes de los judíos para que le digan a Jesús, obviamente, ¿no? Aquí ya dice eso. Y Jesús estaba yendo, ya dijo, ok, voy, estaba yendo a la casa del centurión y después el centurión mandó a decirle un mensaje, ¿no? Que le diga que no es necesario que vaya a su casa, que nomás diciendo la palabra, este, diciendo la palabra, ya el siervo se va a sanar, ¿no? Porque él era un hombre que tenía un cargo, un cargo de tal manera que tiene hombres a su disposición en el sentido de decirles qué hacer, que de mandar los siervos lo hacían. Entonces, en otras palabras, amigos, el centurión creía, o sea, al menos a mí me parecía un poquito raro, ¿no? Porque como que, ¿por qué no quiere que vaya a su casa? No sé, uno como que sospecha, pero no, el centurión creía que Jesús creía que Jesús podía sanar, que, 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 que tenía ese poder, que tenía el poder de sanar. Imagínense, amigos, eso es todo lo que nos pide Dios. Eso es todo lo que nos pide Jesús. Nos pide creer.
en su poder, en quién es Él, qué fue lo que hizo, en ese poder que Él tiene, que es Dios, que Jesús es Dios. Entonces, eso es lo que nos pide Jesús para la salvación. Entonces, claramente el centurión demostró que sí creía, a pesar que no lo conocía personalmente, pero creía, ¿entienden? O sea, quizás, me imagino, no estoy segura, que el centurión había visto a Jesús, pero no lo conocía personalmente, pero creía en su poder. No tenía ninguna duda de que Jesús podía sanar, si era su voluntad. Y era su voluntad, Jesús fue y cuando estaba llegando, unos conocidos del centurión fueron a decirle, no, Jesús, bueno, sí, tú lo puedes curar, pero no es necesario que vayas a la casa, tú, si quieres, no queremos incomodarte, lo puedes curar desde acá, ¿no? Tú nomás di la palabra y va a ser curado. Eso, amigos, es fe, es fe. Este centurión tenía fe. De tal manera, tanta fe tenía que Jesús se impresionó. Jesús se impresionó de la fe del centurión. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice Jesús, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión creía, y eso es lo que nos pide Jesús, creer, pero de veras creer en Él, confiar en Él, eso, confiar en quién es Él, que Él es Dios y que Él está en control. Y yo sé que en el mundo pasan cosas horribles que uno dice, ¿dónde se fue Dios? ¿No? A veces la gente duda, pero ¿qué está esperando Dios? Que nosotros le recibamos, que creamos en Él totalmente, en quién es Él, en lo que hizo, en su muerte, en su resurrección, en su poder, en quién es Él, Dios, Hijo, y confiar nuestras vidas en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, en ese momento hay una comunicación directa entre nosotros y Jesús, y Dios Padre a través de Jesús. Hay una comunicación directa. Y Él nos protege, nos ayuda, nos acompaña todo el tiempo, amigos. Entonces es la fe. Qué importante la fe. Y otra cosa más, que este milagro fue hecho a larga distancia. Jesús no tocó al siervo del centurión, no lo tocó, no lo tocó, no, nada, fue a larga distancia. Eso es fe. El centurión creyó y Jesús lo hizo, lo curó al siervo, ¿no? Y otra cosa más, ¿no? Que quizás no sea tan importante porque el énfasis de aquí son los milagros, pero a mí también me da curiosidad, ¿no? Por ejemplo, una cosa más, que el centurión obviamente es romano, no es judío. Y amigos, en esas épocas obviamente sabemos que en toda esa área se hablaba arameo, ¿no? Arameo, hebreo era para las cosas religiosas, ¿no? Los sacerdotes, hebreo. Arameo era como el lenguaje común. Pero amigos, toda esta área de Israel, especialmente la área de Galilea, era una área donde se hacía mucho comercio. Se hacía mucho comercio, de diferentes lados iba la gente a comerciar y estaba en la ruta ¿no? Parte de la ruta de la seda. Entonces, como era un lugar comercial donde iban y venían muchas personas desde Asia, de Europa y de África, era un cruce, se hablaba griego. Desde el año más o menos 300 antes del nacimiento de Jesús, Alejandro Magno conquistó eso, y el griego, amigos, el griego entró ahí, a esa área. Estoy teniendo un poco de dificultad aquí con este video. El griego. Y a pesar que Alejandro Magno murió y sus generales como que se dividieron el imperio y pasaron cosas, el idioma griego se quedó ahí por más de 1000 años. Entonces, se piensa que cuando Jesús se comunicó con los conocidos del centurión ha sido en griego, También, esto lo vamos a ver más adelante, pero se piensa que cuando Jesús habló con Pilatos ha sido en griego, ¿no? Y Jesús, bueno, con los discípulos hablaba arameo, pero Jesús sabía griego, sabía arameo y también sabía hebreo porque sabía toda la Biblia, ¿no? Entonces, no es algo, me parece algo interesante, ¿no? Es algo interesante. La fe, esta cosa de los idiomas y obviamente lo más importante, la fe, ¿no? Vamos a seguir.
Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Desde el milagro. Poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan le dieron la noticia de todas estas cosas, y Juan llamó a 2 de ellos. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? En el otro milagro, el primer milagro ha sido que Jesús curó al siervo del centurión, larga distancia lo curó, y ahora este caso que están caminando por ahí y se ven que sacaban fuera un difunto, hijo único de una madre, y había con ella mucha gente. Y Jesús se compadeció, tocó el féretro, imagínense que el muchacho estaba muerto. Tocó el féretro y le dijo: joven, levántate. Y el que había sido muerto se levantó, se incorporó y se levantó y habló. Y obviamente, amigos, qué lindo, pero al mismo tiempo qué extraño, ¿no? Como que es una cosa como que da un poco de miedo. Entonces dice: y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, ¿no? ¿Qué cosa? No, esas cosas no pasan, a menos no pasan ahora, ¿no? No pasan. Pero para Dios todo es posible. Jesús curó a este muchacho. Su madre era viuda, era hijo único. La madre iba a pasar una gran dificultad, así estando sola, viuda, sin hijos. Y Jesús se compadeció y lo resucitó, lo revivió a este muchacho, ¿no? Qué gran milagro. Y no solamente eso, dice: su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. Así que más gente está conociendo de Jesús, de sus milagros, y que puede revivir. ¿Por qué? Porque Jesús, amigos, es la resurrección y la vida. Ahora, esas palabras son del Evangelio de Juan. Jesús es el pan que vino del cielo, que descendió del cielo para darnos vida. Es el pastor, es la puerta de las ovejas, es el buen pastor, y Él es la resurrección y la vida. Bueno, nos quedamos ahí, y si Dios quiere seguimos el lunes. Chao.